Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal Sede Efficacis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. En algún pasaje de la Biblia se dice que los apóstoles están peleando sobre quién va a ser el mejor o quién va a estar a la derecha de Cristo y demás. Dos de los discípulos le preguntan que quién va a estar a su lado, a lo que él contesta que ellos pues están equivocados. Les voy a leer en términos muy generales. Dice: porque no comprendéis la naturaleza de las íntimas y amantes relaciones de las criaturas y el Creador, entre los hombres y Dios. No alcanzan a conocer la simpatía comprensiva que los padres sabios tienen para con los hijos inmaduros y a veces equivocados. Es verdaderamente dudoso que un padre inteligente y amante se ponga alguna vez a perdonar a un hijo normal. Relaciones de comprensión asociadas con el amor impiden efectivamente esas desavenencias que más tarde necesitan el reajuste y arrepentimiento por el hijo, con perdón por parte del padre. Esto quiere decir que el padre pues realmente no es tan riguroso como a veces lo parecemos entender, sino que Él es un Dios de amor. Dice más adelante dentro de esta narración, dice el Señor Jesucristo: pues bien, con los hijos pequeños el Padre Celestial posee una infinita y divina simpatía y comprensión amorosa. El perdón divino, por tanto, es inevitable. Es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios y a su perfecto conocimiento de todo lo concerniente a los juicios erróneos y elecciones equivocadas del Hijo. La divina justicia es tan eternamente justa que incluye inevitablemente el perdón comprensivo. Nuestro Dios, a fin de cuentas, siempre nos está amando y perdonando. Cuando un hombre sabio entiende los impulsos internos de sus semejantes, los va a amar. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y cuando ames a tu hermano, ya le habrás perdonado. Esta capacidad para comprender la naturaleza del hombre y de perdonar sus aparentes equivocaciones es divina. En verdad os digo que sois padres sabios. Esta deberá ser la forma en que améis y comprendáis a vuestros hijos. Incluso les perdonaréis cuando una falta de comprensión momentánea os haya separado. Entonces siempre debemos de tomar como ejemplo a nuestro Dios, aún para nuestras decisiones ya como hijos de Dios y como padres. El hijo, siendo inmaduro y falto de plena comprensión sobre la profunda relación padre-hijo, sentirá frecuentemente una sensación de separación respecto de su padre. Pero el verdadero padre nunca estará consciente de esta separación. El pecado es la experiencia de la conciencia de la criatura, no es parte de la conciencia de Dios. Nuestra falta de capacidad y de deseo de perdonar a nuestros semejantes es la medida de nuestra inmadurez y la razón de los fracasos a la hora de alcanzar el amor. Mantenéis rencores y alimentas venganzas en proporción directa a vuestra ignorancia sobre la naturaleza interna y los verdaderos deseos de vuestros hijos y prójimo. El amor es el resultado de la divina e interna necesidad de la vida. Se funda en la comprensión, se nutre en el servicio generoso y se perfecciona en la sabiduría. Más adelante les dice que, se los voy a leer en forma literal, dice: todos erráis al hacer tales preguntas porque no conocéis las Escrituras ni el poder viviente de Dios. Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y ser dados en matrimonio, pero no parecéis comprender que los que se hacen merecedores de los mundos venideros a través de la resurrección de los justos, ni se casan ni son dados en matrimonio.
Los que experimentan la resurrección de entre los muertos son más como los ángeles del cielo y nunca mueren. Estos resucitados son eternamente hijos de Dios, son los hijos de la luz. Incluso vuestro padre, Moisés, comprendió esto. Ante la zarza ardiendo, oyó al Padre decir: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y así, junto a Moisés, yo declaro que mi Padre no es el Dios de muertos, sino el Dios de vivos. En Él todos vosotros os reproducís y poseéis vuestra existencia mortal, apariencia mortal. Este mismo pasaje, casi en forma literal, también aparece en la Biblia, y donde dice que no vamos a ser como ahora somos en carne, y que vamos a seguir vivos, y que lo único que vamos a hacer es ser transformados a una apariencia como la de los ángeles. En pocas palabras, eso es lo que nos espera en la vida eterna. Hemos estado hablando sobre el amor y los fundamentos del amor, y ya lo habíamos dicho en el capítulo 6. El principal mandamiento sobre el cual estaba fundada toda la doctrina del Señor Jesucristo cuando viene, tanto en las doctrinas que vemos en la Biblia como en esta doctrina de caballo de Troya, están basados en el principal mandamiento, que es el amor a Dios. Entonces, cuando le preguntan a Jesús que cuál es el principal mandamiento, él dice: no hay más que un mandamiento, y este es el mayor de todos. Es este: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es como este primero. En realidad sale directamente de él y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En ellos se basa toda la ley y los profetas. Este mismo versículo está apoyado en los versículos, por ejemplo, de Marcos 12, del 29 al 31, donde está dando este mismo testimonio, y les dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En Éxodo 20, del 1 al 2, que es cuando aparecen las tablas de la ley, así como en Levítico 19, 18, en Mateo 19, 19, en Mateo 22, 35 al 39, en Marcos 12, del 28 al 33, en Lucas 10, del 25 al 29, en Romanos 13, del 1 al 11, en Gálatas 5 y en Santiago 2, del 1 al 13, son algunos de los versículos que podríamos decir que todos hablan de este principal mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y lo mismo sucede cuando dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Son parte de los versículos que comprenden la ley, y algunos de ellos comprenden estos dos versículos en especial. Cuando están reunidos los griegos y los discípulos en aquella hora en que le están preguntando que cómo es que van a venir por él y demás, les dice que pues han negado la salvación y que pues se han cerrado a la doctrina que les ha traído, no hablando de los apóstoles, sino hablando del pueblo judío y de las otras naciones. Pero hay algo muy importante que dice, que está marcado en rojo, que me gustaría subrayar y que me gustaría que lo tuvieran muy presente. El Señor Jesucristo les dice: incluso ahora no es demasiado tarde, para que esta gente reciba la palabra del cielo y de la bienvenida al Hijo del Hombre. ¿Qué les está diciendo? A mi parecer, les está diciendo que si ellos en ese momento, el pueblo judío, hubiese aceptado la doctrina de Jesucristo, hubiese podido haber sido salvos sin la necesidad del sacrificio de la crucifixión.
y que él también hubiese podido no pasar por esta situación, pero aparentemente ya conocemos la historia, ya sabemos que no fue así. Dice más adelante, mi padre ha tratado con clemencia a esta gente, generación tras generación. Hemos enviado a nuestros profetas para que les enseñen y advierten, y generación tras generación ellos han matado a nuestros enviados. Ahora vuestros voluntariosos altos sacerdotes y testarudos dirigentes siguen haciendo lo mismo. Así como Herodes asesinó a Juan, vosotros igualmente os preparáis para destruir al Hijo del Hombre. Mientras haya una posibilidad para que los judíos vuelvan su rostro hacia mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mantendrá sus manos extendidas hacia vosotros. Pero una vez que hayáis rebasado la copa de vuestra impertinencia, esta nación será abandonada a sus propios consejos e irá rápidamente a un final poco glorioso. Esta gente había sido llamada a ser la luz del mundo y a mostrar la gloria espiritual de una raza conocedora de Dios. Pero hasta hoy os habéis apartado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos y vuestros líderes están a punto de cometer la locura suprema de todos los tiempos. Yo os digo que están a punto de rechazar el gran regalo de Dios a todos los hombres y a todas las épocas, la revelación de su amor. En verdad os digo, una vez que hayáis rechazado esta revelación, el reino de los cielos será entregado a otras gentes. En el nombre del Padre que me envió, yo os aviso. Estáis a un paso de perder vuestro puesto en el mundo como sustentadores de la eterna verdad y como custodios de la ley divina. Justo ahora os estoy ofreciendo vuestra última oportunidad para que entréis como los niños, por la fe sincera, en la seguridad de la salvación del reino del cielo. Mi Padre ha trabajado durante mucho tiempo por vuestra salvación y yo he bajado a vivir entre vosotros para mostraros personalmente el camino. Muchos de los judíos y samaritanos e incluso de los gentiles han creído en el evangelio del reino, y vosotros, los que deberíais ser los primeros en aceptar la luz del cielo, habéis rehusado la revelación de la verdad de Dios, revelado en el hombre y del hombre elevado a Dios. Dice, pero pronto escucharéis sus voces clamando por la salvación, ¿no? Entonces, más adelante, algo que también les dice en esas mismas palabras, les dice, recordad que este es su pecado. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Cuando le hablaba a los escribas diciéndoles que pues eran muy buenos para señalar los defectos en los demás, pero no se aplicaban a la doctrina que predicaban. Y así como debéis hacer honor a vuestros jefes y reverencias a vuestros maestros, no debéis llamar a ningún nombre Padre en el sentido espiritual. Les dice varias cosas, pero les está señalando básicamente que no deben de adorar a nadie que no sea Dios. Ni por supuesto decirle Padre, ni siquiera decirle Maestro, porque solamente hay uno en sentido espiritual que puede ser el Maestro de todos nosotros. Después dice, en otra parte más adelante, dice, no confundáis mis palabras. No tengo malicia para con estos sacerdotes principales que incluso buscan mi destrucción, ¿no? Está diciendo el Señor que pues Él no tiene nada contra ellos. Y dice más adelante, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, cerráis las puertas del reino del cielo a los hombres sinceros, porque son incultos en las formas. Rehusáis entrar en el reino
y al mismo tiempo hacéis todo lo que está en vuestra mano para evitar que entren los demás. Permanecéis de espaldas a las puertas de la salvación y os pegáis con todos los que quieren os pegáis con todos los que quieren entrar. Así es, más adelante les vuelvo a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, sois hipócritas, abarcáis el cielo y la tierra para ser prosélitos, y cuando los habéis conseguido, no estáis contentos hasta que les hacéis 2 veces más malos que lo que eran como hijos de los gentiles. Y esta frase más o menos también igual aparece también en las demás doctrinas. Les dice que exigen pesados tributos, que son falsos maestros, guías de ciegos, y que ambos van a caer en el abismo de destrucción. Les dicen que prestan juramento y son estafadores. Les dice que ni siquiera son consecuentes de la deshonestidad y de quién es mayor, si el oro o el templo, ¿no? O por aquel por el cual es puesta la ofrenda. Les dice, enseñáis que si un hombre jura ante el altar no significa nada. Y así sucesivamente les pone en claro que tienen demasiados defectos dentro de la doctrina que predican. También les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, os aseguráis de que traigan diezmos, menta y comino, y al mismo tiempo no os preocupáis de los asuntos más pesados de la fe, misericordia y justicia. Con razón debéis hacer lo uno, pero sin olvidar lo otro. Sois ciertamente maestros ciegos y sordos, rechazáis al mosquito y os tragáis el camello. Y lo mismo dice Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, vemos aquí que pues lo importante, como decíamos, es el amor hacia nuestro prójimo. Y más adelante les dice varias cosas más. Les dice, sois escrupulosos para limpiar la parte exterior de la taza y de las fuentes, pero dentro permanece la mugre de la extorsión, de los excesos, de la decepción. Como yo les decía, la verdad es que sí trae mucha enseñanza. Les dice también que rechazan la verdad y desdeñan la misericordia. Muchos son como sepulcros blanqueados. Esta parte también viene en los evangelios, donde les dice que son sepulcros blanqueados. Entonces, a fin de cuentas, hablando con ellos, les dice, ay de vosotros hijos del pecado. Juan os llamó en verdad los vástagos de las víboras. Y yo me pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio de Juan, que Juan pronunció sobre vosotros? Yo les decía que sí es bastante bueno leer estas partes, porque pues nos deja en forma muy clara cómo debe de ser nuestra actitud, cuáles deben ser nuestras prioridades, nuestros juicios, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte donde cuando los discípulos le están mostrando el templo a Jesús, le dicen que si está viendo cómo está construido el templo. Le dicen, ¿habéis visto? Y entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿habéis visto estas piedras y este templo macizo? Pues en verdad os digo que llegarán días muy próximos en los que no quedará piedra sobre piedra, todas serán echadas abajo. Les decía yo que por el año 30 es esta misión que tienen, y para el año 70 más o menos es cuando nosotros sabemos que el templo fue destruido por los romanos en una revuelta que se hizo por el pueblo judío. Entonces dice más adelante, si os contare, les dice el Señor Jesucristo, le sigue diciendo a los mismos apóstoles,
Si os contaré algo sobre los tiempos en que esta gente habrá llenado la copa de la iniquidad y la justicia caerá sobre la ciudad de nuestros padres. Estoy a punto de dejaros, voy a mi Padre. Cuando os deje, tened cuidado de que ningún hombre os engañe. Muchos vendrán como libertadores y llevarán a muchos por el mal camino. Cuando oigáis de rumores sobre guerras, no os consternéis. Aunque todo eso ocurra, el fin de Jerusalén no habrá llegado aún. Tampoco deben preocuparse cuando sean entregados a las autoridades civiles y sean perseguidos por el Evangelio. Serán despedidos de la sinagoga y hechos prisioneros por mi causa. Y algunos de ustedes morirán. Cuando sean llevados ante gobernadores y dirigentes, será como testimonio de su fe para que muestren firmeza en el Evangelio del Reino. Y cuando estén ante jueces, no tengan angustia de antemano sobre lo que deban de decir. El Espíritu les enseñará en ese mismo momento lo que deben contestar a sus adversarios. En esos días el dolor, incluso sus parientes, bajo la dirección de aquellos que han rechazado al Hijo del Hombre, los entregarán a la prisión y a la muerte. Por cierto tiempo serán odiados por mi causa, pero incluso en la persecución no os abandonaré. Mi espíritu no los dejará desamparados. Sean pacientes, no duden de que el Evangelio del Reino triunfará sobre todos los enemigos y a su tiempo será proclamado por todas las naciones. Se pueden quedar en la ciudad después de que yo me haya ido, incluso en esos tiempos de dolor y amarga persecución. Pero cuando finalmente vean que Jerusalén está rodeada por los ejércitos romanos, tras la revuelta de los falsos profetas, entonces sepan que su desolación está a las puertas. Entonces debéis huir a las montañas, no dejéis que nadie os detenga ni permitan que otros entren. Habrá una gran tribulación, serán los días de la venganza de los gentiles. Cuando haya huido de la ciudad, esa gente desobediente caerá bajo filo de espada a los gentiles. Entre tanto os aviso, no os dejéis engañar. Si algún hombre viene a decirles, mira, este es el libertador, o mira, aquí está él, no lo creas, porque saldrán muchos falsos maestros y otros serán llevados por el mal camino. No se dejen engañar. Ya ven que se los he advertido de antemano. Esta parte es muy importante porque cuando hablamos de las profecías, es el versículo principal que tomamos como señal de cada una de las señales que van a aparecer en el final de los tiempos como parte de las profecías. Yo les decía que a mi manera de ver, el Espíritu Santo guió a los apóstoles con la doctrina correcta, con las palabras correctas en el momento en que se tenía que constituir la primera parte de este evangelio, y que, aunque lo estamos validando posteriormente, sabemos que el Espíritu es el que les estuvo instruyendo, porque así lo dijo el Señor Jesucristo también en Caballo de Troya, que el Espíritu que iban a recibir les iba a estar ministrando, o les iba a estar guiando, o les iba a estar enseñando aquellas cosas que no habían alcanzado a comprender. Entonces, en Mateo 24 vemos un pasaje que es muy parecido y que aparece también en Marcos 13 y en Lucas 21. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de dolores.
Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causas de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas por el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en azotea no desciendan para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgan, o mira, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Y después, en el mismo capítulo 24, también habla de la venida del Hijo del Hombre. También en los libros que les había yo mencionado antes, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará una generación antes de que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo esto deja una enseñanza muy contundente con respecto a la profecía que tuvo el Señor Jesucristo para su venida y las señales del fin de los tiempos, que es parte del estudio que estamos viendo en las profecías del fin de los tiempos. Ok, y bueno, aprovecho esta pausa para invitarles a que, pues, si quieren ver los demás estudios, pues estamos viendo este tipo de profecías y todas las profecías que hablan de lo mismo, eh, con todo detalle. Le dice el Señor Jesucristo a Pedro que él se preocupa mucho porque sigue buscando que el Hijo del Hombre se siente en el trono de David, como una señal de el Mesías reinante en forma presente, en forma actual. Pero le dice que las cosas no son así, que va a ser, que es diferente, que lo que el Señor Jesucristo está por hacer no tiene relación con esa venida triunfal que Pedro estaba esperando. Le dice el Señor Jesucristo que también el Evangelio del reino va a llegar a todo el mundo y que les dice más adelante, guiándolos en los asuntos del reino con la presencia de mi Espíritu. Por eso les decía yo que el Espíritu les había dado discernimiento y les había dado todo tipo de entendimiento y de doctrina y de remordimiento o lo que fuese, todo tipo de guía, la iban a recibir a través de este Espíritu, que era parte de la esencia de Dios y era parte de la esencia de Cristo. Y les sigue diciendo el Señor Jesucristo, estaré por tanto presente entre vosotros en espíritu y prometo que alguna vez volveré a este mundo en el que he vivido esta vida en la carne y tenido
la experiencia de revelar simultáneamente a Dios, al hombre, y llevar al hombre a Dios.